Gracias por invitarme a ser parte de este proyecto de conexiones. Yo creo que es un proyecto bastante interesante y que es un proyecto que tiene el potencial de traer a un nivel de conciencia cómo manejamos el asunto de los espacios físicos y otro tipo de espacios que también excluyen e incluyen a la misma vez. Entonces, en términos de cómo vamos a convivir, ¿verdad? Como seres humanos, yo pienso que tenemos que pensar en cómo interactuar uno con el otro y debemos de acondicionarnos mentalmente a compartir los espacios para poder coexistir, ¿no? La pandemia es un gran ejemplo de esto, ¿verdad? Que somos vulnerables y que somos seres humanos y que tenemos que crear un nivel de conciencia, humanidad hacia los demás seres humanos y tenemos que aprender a compartir. Esa es la palabra, compartir para poder sobrevivir. Entonces, en esa misma línea, yo diría que hay espacios en los cuales uno, o por ejemplo yo, como persona, me he sentido excluida, ¿verdad? Desde que era una niña hasta mis años de adulta, hasta el presente. Hay otros espacios en los cuales yo me he sentido cómoda e incluida. Por ejemplo, espacios que yo me he sentido cómoda e incluida son los espacios de las iglesias, las escuelas públicas. Muchos de estos son landmarks, otros son edificios, o sea, son edificios modernos, otros son edificios tradicionales, antiguos, pero hay esos espacios, ¿verdad? Como la Catedral de San Patricio, una institución religiosa, la cual está abierta a todo el mundo, lujosa, histórica, con tremendo, ¿verdad? Legado, al igual que la Catedral Primada de América de la República Dominicana, ¿no? El Palacio Nacional. Hay espacios, algunos de esos espacios que nos sentimos incluidos y otros excluidos. La Catedral Primada de América, un espacio que ha estado abierto al público a través de los años. El Palacio Nacional es un ejemplo de que quizás no, ¿verdad? Para algunas personas sí, sí, para otras no. Un ejemplo de esto es que cuando yo era pequeña, se hablaba del Palacio Nacional de la República Dominicana como algo muy privado, muy secreto, donde la gente no podía llegar. Y generaba una gran curiosidad en los ciudadanos regulares de qué era lo que había en el Palacio Nacional, aparte del presidente y su gabinete y sus funcionarios, etc. Cuando mis padres me trajeron a los Estados Unidos, habían esas conversaciones, ¿no? Luego de yo residir acá por muchos años y entonces luego de lograr ciertos niveles de educación, convertirme en profesional y organizar los programas de intercambios, entonces yo descubrí que sí se podía tener acceso al Palacio Nacional, ¿verdad? Y el espacio sí, desde luego limitado, porque ahí es donde el presidente de la República trabaja, ¿verdad? Y lleva a cabo sus actos, ¿verdad? Con dignatarios, etcétera. Pero aún después de yo haber descubierto esto, también descubrí que no todo el mundo todavía tenía acceso al Palacio Nacional en la República Dominicana. De todos modos, anualmente, por 35 años, yo he estado yendo a la República Dominicana con grupos de educadores, dignatarios, presidentes, etcétera, para participar en los programas de intercambios académicos. Y yo he hecho los arreglos para llevar esos grupos al Palacio Nacional. Tanto los de acá, los de los Estados Unidos, específicamente de New York, como los de República Dominicana, piensan que es un gran logro. Es uno de de las visitas que le ponen, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? La fruta, el bizcocho, o sea, que es algo muy importante. Ir al Palacio Nacional, y lo es, porque allí se encuentra el presidente, los miembros de su gabinete y las personas que van como parte de la delegación. Entonces tienen la oportunidad de conocerlos personalmente y ver la arquitectura
este monumento, ¿no? Entonces, en una ocasión recuerdo que una prima mía, que vive en República Dominicana, no es pobre, por cierto, me preguntó si yo pensaba continuar visitando el Palacio Nacional con las delegaciones de educadores, y le dije que sí, y me dijo que le hiciera el favor de ver si ella podía conseguir un pase para entrar, porque toda la vida había soñado con entrar al Palacio Nacional para ver qué era lo que había allí. Y yo lo hice, ¿verdad? Y cuando ella entró, dijo, wow, desde pequeña yo quise entrar al Palacio Nacional. No sabía que yo podía entrar, ni sabía a través de qué medio. Todavía es, a esta altura de juego, diría yo, me quedo pensando, ¿cómo es posible que los ciudadanos regulares de República Dominicana no sepan que hay mecanismos para llegar al Palacio Nacional? O quizás es que se ha vendido la imagen o la idea de que está limitado solamente para ciertas personas. Pues ese es un ejemplo de eso. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos también, la Casa Blanca. Yo recuerdo que durante la administración de Clinton y de Obama, se extendieron unas invitaciones a la Casa Blanca. Yo creo que Evelyn fue parte de una de esas visitas que hicimos a la Casa Blanca. Ese es también un espacio que tradicionalmente se piensa que no todo el mundo puede llegar allí, pero sí se puede, claro, con medidas de seguridad, y es lógico que haya medidas de seguridad. Los museos, por ejemplo, hay museos acá, los Cloisters de Washington Heights. Cuando yo estaba pequeña, yo no pensaba que las personas, los niños regularmente, los niños podían entrar allí, los ciudadanos regulares, y sí, hay unas obras ahí muy bonitas de arte. Está también, hay unos hoteles acá en los Estados Unidos, como el Waldorf Astoria, que muchas personas piensan que ahí no se puede entrar, pero sí se puede entrar. Y se reduce a quien tiene la facilidad, las conexiones y los recursos, ¿no? Se reduce también inclusive cuando las personas están enfermas, de que hay ciertos espacios, aún en los hospitales, que son espacios que se consideran VIPs para personas con recursos. Yo recuerdo que fui al hospital presbiteriano una ocasión a visitar una paciente y bueno, me dijeron que estaba en ese piso, un piso que hay en el presbiteriano. Cuando yo subí, que yo vi ese piso para personas, ¿verdad?, con ciertos niveles y de recursos, yo me quedé con la boca abierta. Eso parecía un hotel allí. La cantidad de lujo y de cosas que hay en este hospital. Mientras tanto, hice la comparación de cómo las personas regulares van a los espacios de emergencia en el hospital y no tienen toda esa atención, todo ese privilegio que se le da a las personas que se hospedan en los VIP floors de los hospitales. Y entonces eso me lleva a mí a la conclusión de que todavía vivimos en una sociedad que está marcada bien drásticamente, diría yo, por la clase pudiente y la clase no pudiente. La clase pudiente tiene acceso a lujos, a recursos, a servicios, y la clase no pudiente siempre es la clase marginada que termina en unos espacios desventajados y en los cuales quizás ese mismo estado mental de la pobreza, etcétera, etcétera, le hace creer que no puede tener acceso a otros espacios. Ana, muchísimas gracias. José, cuando tú escuchas la historia de Ana y sus experiencias en la comunidad y tú escuchas cómo viviremos juntos, ¿qué te trae a la mente? Muchas gracias por esta oportunidad y es un placer participar en este proyecto de conexiones. Escuchar las reflexiones de la decana Ana García me trae a la mente experiencias similares. Una de las experiencias que tuve en la República Dominicana
fue la oportunidad de visitar una biblioteca pública. Y cuando llegué aquí a los Estados Unidos, mi familia no quería que yo saliera. Fue muy difícil para mí hacer conexiones con chicos de mi edad. Y descubrí la biblioteca pública de la ciudad de Nueva York. En aquel entonces la biblioteca estaba bajo construcción y tenían una estación en la calle para continuar con el servicio de bibliotecario. Y después descubrí que había más bibliotecas y para mí eso fue un refugio, un lugar de acceso donde durante mis años como teenager visité muy, muy a menudo después de la escuela. Y fue un lugar donde me sentí completamente bienvenido. Devoraba muchos libros. Mi familia me dejaba ir a ese sitio porque se sentía, a la biblioteca, porque sentía que era un lugar seguro. Con respecto a otros lugares donde yo me siento excluido o bienvenido, definitivamente los lugares públicos, los museos, las instituciones públicas. Para mí, yo me siento sumamente cómodo, sumamente bienvenido aquí en los Estados Unidos, como en la República Dominicana. En algunos restaurantes, en algunos lugares, sí he notado que por el hecho de ser latino, el servicio es un poco diferente. Honestamente, yo no me incomodo, no dejo que eso frustre mi tiempo en esos lugares. Siempre busco la manera de que sea una experiencia positiva. En todas partes donde llego, siempre llego con la mentalidad de que voy a ser bienvenido, no estoy pensando en que alguien no me va a recibir de una manera amistosa creo que la relación entre espacio y individuo es sumamente importante. Y es sumamente importante estar consciente de que existen esos factores donde el ser humano no se siente bienvenido y puede ser el poder económico de la persona, ¿verdad? Que uno piensa que esa persona no tiene los recursos para pertenecer a ese lugar. Y creo que eso es muy triste como sociedad. Yo creo que es una de las cosas que crea limitaciones y creo que es importante brindar esa alternativa, ¿verdad? De que los seres humanos y que los ciudadanos se sientan bienvenidos en diferentes lugares, en diferentes instituciones, ya sea pública o privada. José, muchísimas gracias. Y como la decana García, obviamente buscó la manera de cómo expandir esa oportunidad para tener acceso a esos espacios. Quisiera el último pensar de cada uno de ustedes, porque la decana obviamente creó ese programa para hacer esa conexión con esos espacios que ella no tuvo acceso, pero todavía queda claro que los ciudadanos no tienen acceso. Eso ha sido que ella ha tenido que crear ese espacio y esa conexión. So, si nos pueden decir últimas palabras, ¿cómo más podrían expandir esos espacios para que sean más inclusivos? Bueno, yo pienso que a medida que nosotros como profesionales continuemos visitando esos espacios, debemos de aprovechar y traer a otras personas que no han tenido la oportunidad con nosotros, ¿no? A esos espacios. Por ejemplo, hay unas bibliotecas aquí públicas,
pero también tienen unos espacios privados, ¿no? Pero de nuevo, hay forma de cómo entrar a esos espacios para ver las colecciones de libros privados que hay ahí, ¿no? Hay la oportunidad de organizar grupos, como lo he estado haciendo por todos estos años, de estudiantes y colegas, ¿verdad? Que uno los puede orientar e invitar a que vayan con uno de esos espacios, con la esperanza de que luego ellos hagan lo mismo, ¿no? Así es como vamos participando, ¿verdad? Como comunidad e invitando y abriendo el espacio para los miembros regulares de la comunidad. Y sí es cierto que hay clases sociales que tienen más acceso que otras, pero esas cosas pueden ir cambiando a medida que la actitud de nosotros cambie hacia eso. Como ha dicho José, nos mantengamos positivos y trabajando en esa línea, ¿no? De crear el camino, como hay un refrán muy famoso por ahí que dice que se hace camino al andar, ¿verdad? Nosotros tenemos que crear el camino a medida que llegamos y a la misma vez traer a las otras personas para que lleguen a donde nosotros hemos llegado. Con eso yo creo que podemos cambiar el nivel de educación, el nivel de acceso y el nivel de experiencia cultural, no tan solo para nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, sino para todos los miembros de la comunidad en general. Creo que en la unión está la fuerza. Yo creo que si quizás como persona o como individuo no tienes acceso a ciertos lugares en tu comunidad o en tu país o donde sea que vivas, yo creo que siempre van a haber organizaciones en tu comunidad que quizás si te unes a esas organizaciones puedan juntos lograr llegar a esos espacios donde quizás te sientes excluido. Mi consejo es únete a una organización que esté haciendo algo por tu comunidad. Y de esa manera, colectivamente, puedes aportar algo a tu comunidad y quizás lograr llegar donde sueñas llegar.